Hola, somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una sola carne. Querido Padre, te damos gracias por todas las oportunidades que nos das de poder comunicar tu palabra a cada una de las familias o matrimonios que nos ven. Sea tu sabiduría gobernando cada cosa que podamos decir y que eso genere fructificación y multiplicación en cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, ¿Y amén. corazón? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un tema intenso y es cómo resolver conflictos en el pacto matrimonial, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que definir qué es conflicto. Yo creo que esto es algo que continuamente y todos los días nosotros nos tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y dice conflicto es oposición o desacuerdo entre personas o cosas, guerra o combate derivados de una oposición o rivalidad prolongadas, pugna, lucha. Es una situación donde dos personas o más entran en confrontación, oposición, que puede ser de manera verbal o agresiva, para lograr los objetivos que lo motivaron a dicha confrontación, ¿verdad? Entonces tenemos el concepto claro de lo que es un conflicto, ¿no? Y es algo que vivimos no solamente en el acto matrimonial, ¿no? Sino también en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, ¿no? La palabra siempre nos va a dar consejos para que nosotros también sepamos cómo es que podemos abordar los conflictos matrimoniales, los conflictos con todos los que nos rodean, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros tenemos siempre la guía, ¿no? De que la palabra nos va a dar un alineamiento en cuanto a estos temas, ¿no? En segundo lugar, hay que determinar que los conflictos vienen generalmente por cosas no resueltas en el pasado, algo que ya en los videos anteriores hemos mencionado, ¿no? Porque si nos preguntamos, ¿por qué es que me dolió algo que me dijeron? ¿Por qué me sentí mal cuando expresaron ciertas cosas? Entonces uno ahí empezamos nosotros a recordar alguna situación pasada, tal vez como sido niños, adolescentes, en cualquier etapa de nuestra vida. Recordamos que alguien nos trató así, y yo inconscientemente me dije, nunca más nadie me va a hacer eso, ni nadie me va a tratar de esa manera. Entonces, cada vez que alguien lo hace, me recuerda a ese momento. Entonces, sobre reacciono a ese momento, siendo muchas veces algo tan pequeño de resolver, pero sin embargo nosotros tenemos una actitud exagerada, ¿no? Sí, ahí hay que aclarar muchas cosas, ¿no? Mayormente, bueno, se podría decir que casi todos de nosotros traemos cosas del pasado. Se nos ha enseñado de que, bueno, no se tiene que usar la psicología y todo eso. Definitivamente nosotros usamos términos, ¿no? Para identificar qué es lo que nosotros tenemos mal con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Que aunque para algunos le puede parecer muy pequeño ese problema, en la relación conyugal resulta algo que estorba. Cuando nuestras emociones y sentimientos se han quedado estancadas en el pasado, o sea, no han crecido, sino se han quedado como encapsuladas, a tal punto que nosotros tenemos, por decir, una edad de 40 o 50 años, pero nuestras emociones siguen siendo las emociones de un niño de 8, 10 o 11 años. Y eso lo podemos ver, ¿por qué? ¿De qué forma? De una forma muy fácil. Porque un niño, ¿cómo se le tranquiliza? Dándole cosas. Vemos en la relación conyugal cómo a veces nosotros queremos solucionar problemas cuando detectamos que ya sea nuestro esposo o nuestra esposa, se le puede de alguna manera silenciar si le doy algo. Es más, la otra persona se acostumbra a recibir eso para silenciar a esa emoción o ese sentimiento de niño que quedó estancado. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué?
porque todo matrimonio maduro no quiere decir que no tenga conflicto. El problema viene a ser es que hagas del conflicto una forma de vida dentro del matrimonio. Eso viene a ser el problema. Siempre va a haber diferencias, pero tener diferencia no significa tener una división. Y es algo que nosotros tenemos que aprenderlo a madurar. Si eso no lo hemos conceptualizado bien dentro de nosotros, entonces vemos cómo esa diferencia de manera de pensar ha ocasionado separaciones y muchos divorcios. Hay algo claro, Jesucristo dijo, y lo voy a decir lentamente, que solamente el divorcio se da por causa de fornicación. En el original griego dice porneia, lo que significa todo tipo de cosas, depravaciones sexuales, sexo contra natura, tipo de cosas que definitivamente no se pueden hacer en el hecho conyugal, lo que también está incluido lo que es el adulterio, la prostitución. No dice que hay división, no dice que hay divorcio porque yo pienso diferente. No dice que hay divorcio porque tú no me entiendes en la manera como yo expreso a Dios y como tú expresas a Dios. Porque hemos visto, y esto es público, cómo hay personas en la cristiandad que se separan porque simplemente tampoco no se ponen de acuerdo en el tipo de oficio que tienen en el ministerio. O simple, la más clásica, es que mi esposo o mi esposa no me ayuda en el ministerio. Esos argumentos Jesucristo no los apoya, por si acaso. Y esto resulta ahora chocante. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ver el divorcio ya dentro de la cristiandad como algo normal. Antes eso era un escándalo. Antes eso eliminaba toda posición de líder en la cual ya quedabas anulado. Ahora vemos que ya no. Simplemente siguen adelante y entonces la gente que sigue a estas personas lo ven también como algo normal. Yo les estoy diciendo, ¿no? Ahora, esto es lo que dice Jesucristo. Cada uno tome sus propias conclusiones. Pero que las conclusiones tengan el estándar, no de lo que digo yo o lo que dice Belén, sino el estándar de las conclusiones que Jesucristo dio. Ahora me dirán, bueno, no es que se fue en ese tiempo, ahora estamos en otros tiempos. Si tú tienes esa posición, entonces me estás diciendo que tenemos que redefinir toda la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina, las enseñanzas que dio Jesucristo fue en un tiempo, en el siglo I. Y si tú me estás diciendo que eso ya no es así en el siglo XXI, entonces tendríamos que redefinir toda la enseñanza de Jesucristo acomodándola al siglo XXI. Y eso resultaría todavía aún más caótico. Y con ello los conflictos. La manera como nosotros afrontamos estos conflictos. Les pido, por favor, que entiendan que nosotros al identificar que tienes una emoción o un sentimiento dañado o estancado en el pasado, no quiere decir que somos psicólogos. Porque apenas se usa un término así, dice, no, es que eso es psicología. No, tú puedes hacer un plano arquitectónico, pero ¿eso te convierte en un arquitecto o un ingeniero? No. ¿Tú puedes usar un término psicológico y eso te convierte en un psicólogo? No. Asimismo, entonces, cuando nosotros vemos eso, lo usamos para identificar lo que tenemos mal. Y hay personas, ¿no?, dentro del matrimonio, en la sola carne, que vienen tan dañadas en sus emociones y sentimientos que piensan que como sienten y como construyen su realidad en base a esas emociones, eso es lo normal. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a vivir así tanto tiempo
que ellos creen que eso es su realidad, eso es su naturaleza, eso es su identidad. Entonces cuando llegamos al matrimonio, a la sola carne, vemos ese choque, como lo que yo soy no coopera para una correcta relación. Por eso tomen con paciencia lo que estamos diciendo. Identifiquen, todos tenemos, yo tengo, Belén tiene. No estamos acá porque simplemente no tengamos algo sin resolver, sino que hemos aprendido a identificarlo y ahora somos conscientes al darle un nombre de cómo atacar eso dentro de nosotros. El conflicto se ha vuelto en una arma letal dentro de todas las relaciones conyugales, a tal punto que por pequeñeces uno se quiere separar. Ahora me vas a decir, no pues, es que eso en el primer siglo no existía la psicología, no existían los métodos que tienen, por si acaso yo no quiero usar ni un método psicológico como psicoanálisis, ni la psicología inductiva, nada de eso. Me van a decir, no había eso. Correcto. ¿Por qué? Porque los valores del siglo I eran mejor que los valores del siglo XXI. Y uno de los valores del siglo I era la tolerancia, la capacidad de resistir, la paciencia, la sumisión por parte de lo que es la esposa. Hoy ya no hay eso. Ya no hay. Dentro de la cristiandad está: tú no dependes de un hombre para ser feliz, y lo dice una mujer casada. Suena muy políticamente correcto, pero entonces, ¿para qué te casaste? Ahora que hemos entendido que la sola carne es un pacto que se sella con derramamiento de sangre. Tú no puedes decir eso. No puedes decir eso. Entonces, para los conflictos, para ti va a ser fácil. Bueno, me separo. ¿Por qué? Como dicen todos, Dios no quiere verme triste. Dios quiere verme feliz. Así es. Entonces, se debe establecer también que hay personas que tienen más tendencia al conflicto que otras, precisamente por sus historias y su pasado, como habíamos mencionado. Y hay algo que nos dice la Biblia en Proverbios 19:11, dice: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una capacidad de tolerancia, como decía él, ¿no? Y hay muchas veces que nos excedemos en eso por algunos conflictos no resueltos, como lo hemos estado mencionando. Cada caso es diferente y cada situación no es igual de abordar, ¿no? Pero si necesitamos comenzar por algo, y es que se tiene que hacer las preguntas respectivas en tono suave. Ese es un consejo verdaderamente que tenemos que seguir, ¿no? En el momento del conflicto, y que a veces uno no sabe qué es lo que produjo ese sentimiento, esa emoción negativa, ¿no? Tenemos que tener una actitud conciliadora, ¿no? Y decir, por ejemplo, en este caso, explícame, dime, ¿qué te molestó, mi amor? Algo dije que no te pareció bien, no me di cuenta. Y eso va a ayudar mucho, ¿no? A que las aguas por lo menos se calmen un poco. Es que uno tiene que tener en ese momento esa sabiduría para hacerlo, ¿no? Por eso se recomienda siempre en tono suave. Porque a veces se dan cuenta, cuando la persona está súper alterada y tú le hablas suave, como que se baja todo, ¿no? Los ánimos. Entonces, es necesario tener esa actitud conciliadora y hablar con suavidad y preguntar. Si uno no se dio cuenta, amor, ¿qué pasó? ¿Algo te molestó? ¿Algo que dije? Entonces, en esas preguntas, uno va encontrando la solución para resolver el problema, ¿no? Hay algo más que decir, ¿no? Acá en cuanto a las mujeres, ¿no? Y eso también mi esposa se dio cuenta. Nosotros nos tienen que decir qué hicimos mal. La mujer mayormente da por obvio
cuando nosotros metemos la pata, por así decirlo. Entonces, a ellas les parece a veces hasta absurdo que yo le diga, amor, pero ¿qué hice mal? En su cabeza de ellas dicen que, y encima no se ha dado cuenta, ¿no? Es que nosotros funcionamos de esa manera, pero no es porque tengamos problemas mentales. O sea, no lo vean, no es así, sino es nuestra cuestión de nuestro diseño. Nosotros nos enfocamos en otras cosas. Nosotros nos enfocamos en algo, por decir, global, y ustedes se enfocan en lo que es el detalle. Entonces, muchas veces de los errores que nosotros hemos cometido delante de ustedes, no nos hemos dado cuenta. Hasta que les preguntamos, le decimos, amor, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y entonces vemos un silencio, ¿no? Y nosotros decimos, pero ¿por qué estás enojada? ¿Qué te pasa? O sea, no lo entendemos, pero fue algo que dijimos, fue algo que lo dijimos del tono equivocado, o una acción, o un comentario que no favoreció a nuestra esposa y que recién cuando la vemos en silencio después de 15, 20 o 30 minutos, eso produce pues un ambiente un ambiente un poco cargado. Entonces, en un tono suave, como lo acaba de decir mi esposa, nosotros tenemos que preguntar, amor, ¿qué sucede? No, ¿qué te pasa? No, así no. ¿Qué sucede? Y entonces ella va a responder de la misma manera. Ahora, tal vez el agravio que hayamos hecho, la esposa te responda un poquito, como se dice, contrariada. Nuestra labor es bajar los decibeles, ¿no? Es bajar ese ambiente cargado. Somos los culpables, por dar un ejemplo. No estoy diciendo que seamos los culpables en todas las cosas. Entonces tenemos que mantener la calma, preguntar por qué y suavemente. ¿Por qué? Porque a nuestras esposas les gusta que les tratemos bien, con o sin conflicto. Así es, ¿no? Entonces estamos aprendiendo, ¿no? Y hay un consejo importante que se recomienda, ¿no? En el caso de un conflicto, no abordar ninguna discusión, ninguna desavenencia por medio de mensajes, porque miren que a veces utilizamos el correo y ahora con todo lo que tenemos la facilidad del correo, del WhatsApp, de todas estas cosas, como que a veces tenemos un valor de a veces descargar todo, ¿no? Toda la ira, la cólera, lo que podemos sentir a través de un mensaje, lo que es totalmente negativo, ¿no? No se recomienda porque cuando uno escribe, escribe con una intención y bajo un contexto, comprendiendo las cosas desde una óptica y la otra persona lee desde otra óptica, es decir, otro momento emocional y es preferible no responder, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros siempre vamos a recomendar. Todo lo que se tenga que abordar, algún conflicto, algún problema, situación, alguna desavenencia, se tiene que hacer de una manera personal, ¿no? Estando con la persona ahí y no a través de mensajes, ¿no? Porque cuando ese mismo mensaje se lee en otro sentir, va a causar algo diferente, ¿no? Por eso no se recomienda abordar a través de un mensaje. Y ahora debemos reconocer que si nos encontramos irritados, estresados, cansados, tensionados, agotados o con sueño, de repente una noche que no hemos podido dormir bien, qué sé yo, no se ha descansado lo suficiente, tenemos las emociones bajas y somos más propensos a reaccionar mal. El cansancio, el agotamiento y todas las emociones que hemos nosotros mencionado, la frustración produce pensamientos distorsionados. Es decir, se distorsiona la percepción de la palabra del otro. Miren qué importante todo esto, ¿no? Uno puede reconocer que en el momento de que uno se encuentra bajo estas emociones bajas, estás frustrado, agotado, de repente te excediste en el trabajo, no dormiste bien y ese es un momento en el que eres vulnerable a cualquier cosa, a cualquier palabra que alguien te pueda decir, todo te puede fastidiar. ¿Por qué lo distorsiono? ¿Por qué es que distorsiono la percepción de todo lo que la otra persona me está diciendo?
porque mis emociones están conduciendo mis pensamientos, ¿no? Mis pensamientos están alterados y en esos momentos no hay que hacer caso a los pensamientos distorsionados, sino tranquilizarse, esperar un momento, un tiempo, tal vez al otro día, ¿no? No querer abordarlo en el momento en que estamos con todas las emociones ahí en ese momento y de repente eso se haga mucho más intenso, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Ya sea el esposo o la esposa, están enojados, ¿no? Salen a trabajar y por alguna razón, de una manera enojada, escribes un mensaje. Entonces la recomendación a la otra persona que recibe el mensaje sería, no lo leas, bórralo. Porque es un mensaje que no va a retratar realmente el amor o las emociones o sentimientos que esa persona tiene hacia ti. Ese retrato que tú vas a leer en ese texto va a ser un retrato distorsionado tal vez por un poco de cólera, un poco de desconcierto, que definitivamente va a ser un feo dibujo de cómo se siente. Entonces, uno tiene que cuidar su corazón. Por eso el proverbio dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tú lees un mensaje así, entonces automáticamente eso queda grabado en tu memoria. Y no nos hagamos los héroes o las heroínas, diciendo, bueno, yo lo voy a superar. No, deja la curiosidad. Acuérdate que la curiosidad mató al gato. Preferible, si ves las dos primeras líneas, o la primera línea nomás, no necesitas leer las dos primeras líneas. La primera línea ya ves que está eh, destrucción total. Entonces, ya no sigas, bórralo. Y tampoco respondas. Y si sigue volviendo a enviar más mensajes así, simplemente bórralos uno tras otro, tras otro. No alimentes tu corazón con malos recuerdos. Aliméntalo siempre con buenos recuerdos, siempre que tengas el poder para hacerlo. Así es. Entonces aquí vamos a hacer una pregunta muy importante, ¿no? ¿Hay que evitar el conflicto? Por supuesto que no, ¿no? A veces se tiene la idea cuando uno recién se casa, como que no quieres ver problema a nadie, quieres vivir como que en una burbuja y dices, no, no todo, no quiero que en mi matrimonio haya ningún problema, ningún conflicto, todo sea paz, todo sea amor. Y ese es un error, ¿no? Entonces, ¿tenemos que evitar el conflicto? Por supuesto que no, ¿no? Es como poner tierra debajo de la alfombra, creyendo que el tiempo lo va a resolver y no es así. Entonces se tiene que abordar el tema, el problema, cuál fue la situación de manera tranquila, alturada, ¿no? Y no tratar de evitar, porque a veces hay hombres que no les gusta que nada les digan, que todo, no, 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 evitar problemas, yo no quiero saber nada, no, 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 todo que sea bueno, positivo, no, tampoco, no se puede hacer eso, ¿no? Que no le digan nada negativo, que todo sea siempre buenas noticias, ¿no? O que todo esté bien, lo que él está haciendo, siempre se lo aprueban, que esté bien y que si le dicen algún error, se arma el combate. Entonces, no puede ser eso, ¿no? Hay que abordar los temas, hay que hablar, hay que aprender a nosotros poder manejarlos, ¿no? De manera que poco a poco vayamos aprendiendo, ¿no? En medio de estas emociones alteradas, es imposible educar las emociones del otro, ¿no? A veces en ese momento uno quiere dar todo un aprendizaje y una enseñanza de cómo tiene que ser la persona y debes de ser así, porque eres así, porque no. Entonces no es el momento, porque es el momento menos propicio para educar a alguien, ¿no? Definitivamente las emociones, como todo, se tiene que someter a una educación, educarla, ¿no? Y esto es un proceso que todos anhelamos conquistar eso, ¿no? Hay días buenos, días malos, días que de repente por las situaciones que habíamos mencionado, estamos alterados, no estamos de tan buen humor, aunque nosotros verdaderamente
hemos aprendido a que cada día podamos nosotros llenar la atmósfera de nuestro hogar de esa forma, desatando la alegría, el gozo, la paz. Por lo menos estamos y luchamos para conquistar que el hogar sea un lugar donde tú puedas respirar paz, armonía, alegría, ¿no? Y nosotros, las mujeres, yo creo que tenemos bastante en ese sentido responsabilidad de que somos las que estamos mayormente en casa y entonces formar y construir todo ese ambiente, ¿no? Sí, sí, mi corazón. Sobre todo, hay algo que también hay que remarcar. A veces las personas llegan tan destruidas en sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Que ni siquiera se dan cuenta que están así. ¿Qué queda hacer al cónyuge? ¿No? Tienes que convertirte como, como su terapeuta, como su rehabilitador. Tiene uno el otro o la otra persona tiene que asumir esa posición. ¿Por qué? Porque te estás ayudando a ti mismo. Acuérdate que el matrimonio no es un contrato legal en el cual dos cuerpos se juntan por un papel hasta el momento en que ya ellos puedan decidir romper ese contrato. La sola carne es un pacto en el cual dos cuerpos se funden como originalmente estuvieron en uno. Al tú convertirte en su terapeuta dando un ejemplo, ¿qué quiere decir como un terapeuta? Yo te doy este ejemplo para que tú lo puedas medir en tu mente, que tú tienes que escuchar, tienes que comprender, tienes que estar disponible para esa persona todo el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Si lo ves como un matrimonio y un contrato, tú vas a decir, me canso, me harta, me voy. Listo. Dios solamente quiere verme feliz. Y si estoy en un matrimonio así, soy infeliz. Entonces, tomo como conclusión, tengo que separarme. Lo siento. La palabra matrimonio, como lo dijimos en uno de nuestros primeros videos, la palabra matrimonio no encierra en realidad todo el concepto que Dios tiene de la sola carne. La sola carne es un pacto que se celebra con sangre y corte. Así que cuando nuestro cónyuge está en esa condición, nosotros somos sus rehabilitadores, somos su terapeuta a tiempo completo. Y no te quedes pensando que así va a ser toda la vida. No, no va a ser así toda la vida. Yo te aseguro que cuando ya esa persona se rehabilite por el amor, la comprensión y sobre todo de mucho escuchar, también está la oración, tú vas a recibir de vuelta todo eso. ¿Por qué? Porque tú también te vas a agotar. Entonces va a ser como una retroalimentación. Primero tú vas a dar comprensión, atención, pero no una comprensión ciega o una atención ciega, sino focalizada, porque vas a tener que descubrir qué es lo que detona, porque son palabras o son acciones que hacen a la otra persona como ir de 0 a 100 en un segundo, que exploten de un momento a otro. Y uno dice, pero lo que hice o lo que dije no era para tanto. Y ahí es donde uno tiene que identificar qué es lo que provoca en mi pareja, en mi esposa, ¿no? Estoy dando un ejemplo de una esposa, pero puede ser al revés, el esposo. Hago la aclaración. Entonces, ¿qué es lo que detona ese comportamiento? Y una vez que tú lo identifiques, vamos a tratarlo. ¿Cómo? Primero, orándolo, ayunándolo, ¿no? Y después hablándolo hasta lo que te deje decir la otra persona. No podemos obligar, bueno, ya tienes que decírmelo sí o sí y ahorita vamos a hacer liberación. Tampoco funciona así. Tiene que haber una cooperación. Cada uno de nosotros somos responsables cómo auspiciamos nuestros pensamientos.
Cada uno es responsable. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque ella salió de mí y todo lo que sea necesario para ayudarla, lo tendré que hacer. Así es. Y esto solo se da, obviamente, en la sola carne, ¿verdad? Porque hay, a través de ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, es que tenemos esa manera de poder entregarnos, de darnos a la otra persona, de ayudarnos mutuamente, ¿no? Por eso dice la Biblia, mejor son dos que uno, porque ambos van a ayudarse, ambos van a cooperar para que de manera correcta pueda engrandecerse, pueda crecer esa relación, ¿no? Y ambos puedan llegar a las metas, ¿no? Que anhelan. Los conflictos son cotidianos y no tenemos que tenerle temor, entonces establecemos que no hay que tener temor. Al contrario, pensar que si pensamos que el tiempo los va a resolver, estamos agravando, callando y aparentando muchas veces es dañino, ¿no? Porque estamos a veces absteniéndonos a decir las cosas, lo que pensamos, lo que sentimos, vamos guardando, guardando, guardando y al final resultamos que más bien nos llenamos de muchas cosas en el corazón, se va formando cada vez una barrera más extensa, ¿no? A la pareja, ¿no? Y verdaderamente trae mucho daño porque va a llegar un momento que sí o sí eso explote, ¿no? No dejar sin resolver el problema porque esto trae amargura, ¿no? Con el tiempo. Y eso es una verdad, ¿no? Trae amargura cuando ya nosotros de pronto no hemos resuelto los problemas y los hemos dejado ahí almacenados en nuestro corazón y siempre como que se cae en lo mismo, reincide la persona dañándonos en eso y volviendo a hacernos, eso se vuelve una amargura, ¿no? Dice el libro de Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿verdad? Entonces la amargura, mire lo que puede hacer en nuestro corazón, ¿no? Contamina también al resto. Por eso ustedes, no sé si en algún momento han visto una persona que cuando tú le hablas, responde con toda la amargura, ¿verdad? A veces uno se encuentra de repente en algún lugar, cuando va a un banco, alguien, de pronto el trato de algunas personas que uno lo detecta, dice, hay una amargura en su corazón, en sus palabras, en su forma de hablar, sus gestos, ¿no? Y eso como que es chocante, ¿no? Por eso dice que la amargura es algo que contamina, ¿no? Que uno si está cerca a una persona así, te contamina, siempre va a salpicar algo de eso a uno, ¿no? Y si nosotros lo vemos bien, este Hebreos 12:15, ¿no? Uh-huh. Dice que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios brotando alguna raíz de amargura. Pongámoslo en el contexto de la sola carne, ¿no? Imaginemos que Belén está lidiando con un defecto mío por años, pero ella nunca lo dice y yo nunca me entero. Pero va a llegar un año en que ella se va a hartar. ¿Por qué? Porque ve que no hay un cambio. Por eso se tiene que comunicar de la manera más sensible posible, si es que existe alguna, de decir cuál es el defecto. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar conciencia de que hay algo que está mal en mí. Puede ser que a la primera o segunda vez que Belén me lo comunique, yo no lo acepte. Es normal del hombre no aceptar a la primera o a la segunda. Tenemos que romper el orgullo. Por si acaso, es vital. Algunos lo dirán, bueno, yo sí a la primera, correcto, pero la mayoría no lo aceptamos a la primera. Entonces, ser consciente de que hay algo que está, como se dice, fastidiando a mi esposa y tomar acción en eso. No podemos dejarlo a la deriva. ¿Por qué? Porque hay cosas que simplemente se arreglan con disciplina. Con disciplina. No sublimices todo.
a que es algo espiritual. Si eres desordenado, no solamente digas, bueno, el espíritu del desorden, no. Acuérdate que la palabra espíritu en el original griego es neuma, pero también significa disposición mental. Entonces tienes una disposición mental para el desorden. Disciplínate. No te gusta llamar. Tienes una disposición mental a lo que no quieres dar razones en donde tú estás. Y eso puede responder tal vez desde tu infancia. Tuviste un padre o una madre sumamente controladores, que ahora que ya estás en el... o autoritarios, que una vez que ahora que ya estás casado, tú ya no quieres vivir eso. ¿Por qué? Porque eso te recuerda esas malas vivencias, ¿no? O esas vivencias muy poco agradables de tu infancia. Esto es por dar un ejemplo. O sea, porque a veces no entendemos ese comportamiento y decimos, bueno, ella es malcriada, o él es malcriado, o ella es mala, o él es malo. No necesariamente es así. Por eso lo importante es el saber escuchar, el saber oír. Si no te gusta la palabra como terapeuta, entonces conviértete en un oído atento para esa persona. Un oído que esté disponible las 24 horas del día. Y acá, muy importante, para que te hagan caso, tu nivel de justicia. No el nivel de justicia que tú creas según tu estándar, sino el nivel de justicia que Dios establece desde su palabra. Por eso lo importante es la santificación. Por eso lo importante es la sabiduría, la inteligencia que proviene de Dios. Leamos Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. Que se lean un capítulo diario y yo te aseguro que eres más sabio que el mes anterior. Muchas de las respuestas que nosotros buscamos dentro de lo que es este vaivén a veces de desacuerdos, las encontramos ahí. No seamos prudentes, no seamos sabios en nuestra propia prudencia. A veces, por más años que tengamos, falla. Es importante no perder el enfoque. ¿Enfoque en qué? En que la sabiduría y la inteligencia de Dios es lo único que te va a salvar y te va a garantizar la solución de cualquier conflicto. Así es. Entonces, siempre hay en ambos el deseo de dar el paso para resolverlo, ¿no? De repente a veces siempre puede ser el hombre o la mujer, no, pero que hay en ambos, ¿verdad? Tal vez cuando uno se siente que falló, él da el primer paso para pedir perdón, tratar de conciliar. Y así el deseo sea en ambos, ¿no? Otro punto importante es nunca acusar a la persona, es que tú siempre eres así, es que tú siempre me tratas mal, es que tú siempre... cambiemos, ¿no? Es diferente decir, por ejemplo, el otro día en la reunión me sentí mal porque dijiste estas palabras refiriéndote a mí, no me gustó, me sentí mal. A decirle, tú siempre me avergüenzas, tú siempre me haces quedar mal, ¿no? Es distinto. Entonces tenemos que tener sabiduría, como decir las cosas. No decir, eres un tonto hablando, te burlaste de mí, ¿no? Sino que siempre nosotros tratar de buscar las palabras más adecuadas, ¿no? Y no alimentar el conflicto, no atacar a la persona, mantener la integridad de la persona lo más que se pueda, ¿no? Siempre guardando el respeto. Eso es algo que debe de establecerse todo el tiempo. No se puede faltar el respeto de que ya se empiecen los insultos, empiecen las palabras groseras, nada, porque todo eso va a llevar a otras cosas peores, ¿no? No hablar tú me hiciste, tú te burlaste, tú hiciste. Cambiar el tú por yo me sentí, yo me puse triste por tal cosa, yo pensé de esta manera, lo que dijiste en un tono diferente no me gustó, lo interpreté mal, mira, me pareció esto, ¿no? Esas son cosas que uno, si cambia la manera de cómo proyectas cómo enfocas el problema, cómo es que tú expresas la situación, no se va a tener que llegar a lo que muchas parejas llegan a veces, ¿no?
a insultarse, a decirse muchas cosas hirientes, que después, como decía mi esposo, esas palabras quedan, ¿no? Por ejemplo, también hay casos donde decidí pintar la casa de un color y no me parecía, un ejemplo, ¿no? Pero me sentí mal de que no haya considerado mi opinión, y cuando le digo a la otra persona, en este caso le digo a mi esposo, él me dice, yo pensaba que tú estabas de acuerdo, ¿no? Entonces, como él decía, no pensar que ya todo está obvio, ni que obviamente que ya ella Así sí va a es. estar de acuerdo. Hacer las preguntas, amor, mira, pienso pintar de este color o pienso comprar esta cosa de este color, ¿te gustaría, no? Entonces es distinto, porque claro, yo lo callo y no digo nada, entonces, pero de pronto me siento como que me excluyó de eso, como que no me considero, como que mi opinión no es válida, porque ni siquiera nunca me preguntó, ¿qué opinas? ¿Qué color te gustaría? ¿Entiendes? Entonces, eso, Y ahí hay que hacer una aclaración. Eso no quiere decir que mi esposa tiene falta de identidad, de afirmación, que orfandad, ni nada de eso, por si acaso. Ellas funcionan así. Ese es su diseño. Comunicarse. Para ellas es vital la comunicación. Para nosotros a veces resulta muy secundario. Que en este ejemplo que se pone, bueno, es que esto es tan práctico para nosotros. ¿Qué diferencia hay si le pongo rojo o negro? Nosotros pensamos así. Lo importante es que esté pintado. Mientras que mi esposa piensa, no, para ella no solamente es importante que esté pintado, sino el color. Si el color favorece a los ambientes, si el color hace juego, favorece, hace juego. si hace juego con los muebles o con las cortinas. ¿Por qué? Porque un color que nosotros escojamos mal y no hace juego con cortinas, por decir, significa que hay que comprar cortinas nuevas. O sea, así trabaja la mente de la esposa. Y yo no veo que esté mal, sino que siempre, como les he dicho, ellas siempre se enfocan en el detalle. Nosotros nos enfocamos en que esté pintado. Ellas, momento, ¿de qué color va a estar pintado? ¿Qué tono? Y si combina. Son a veces puntos de vista que nosotros no tomamos en cuenta. O las cosas de la cocina, ¿no? Normalmente alguien una vez me dijo, ¿no? Si tú quieres construir una casa, me lo dijo esto un arquitecto, ¿no? Mi hermano me dijo, tienes que consultarle a la esposa, dijo así, ¿no? Porque ella es la que está, obviamente, todo el día en la cocina, ella es la que está al tanto de esas cosas, ella es la que se tiene que sentir cómoda, el color le tiene que gustar, porque es el ambiente donde ella va a relacionarse, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Estas cosas, como decía él, tener en cuenta eh, las cosas que nos agradan. Normalmente uno pues como que piensa que es Y eso, tácito, ¿no? claro, y eso es parte de vivir civilizadamente, de vivir inteligentemente. O sea, tal vez a veces nosotros venimos de un contexto muy práctico, porque eso también es lo que nos caracteriza, ser prácticos. Y también a veces muy tosco, ¿no? Para algunos hombres esto le puede parecer algo cursi o algo, no sé, muy insignificante. Sin embargo, cuando tú ya compartes tu vida y va a ser para siempre, todos esos pequeños detalles contribuyen a un mejor ambiente de Así es. calidad. Así es, entonces tenemos que nosotros exponer nuestras expectativas siempre, ¿no? No hacerlas como que ya uno las supone, sino siempre decir, me gustaría que me ayudaras con la limpieza de la casa, o él me puede decir, me gustaría también en ciertos aspectos que pueda yo ayudarlo, que haga tales cosas, mira, me gustaría que tú de repente te vistas así, ¿no? Porque a veces hay hombres también que les gusta eso, entonces uno tener en cuenta eso son las expectativas de cada uno, ¿no? Y si nosotros las expresamos, pues vamos a tener una vida más llevadera, ¿no? Hay cosas que siempre van a suceder, pero no tiene que ser un motivo de conflicto. Aquí entra a tallar la tolerancia y reservar energía para los conflictos que realmente son importantes. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo les comentaba, creo que la vez pasada en una oportunidad, eh, tengo el defecto de machucar la pasta dental, siempre por cualquier lado, ¿no? ¿Vieron así?
Pero desde que yo lo conocí a él y siempre ponía la pasta dental derechito, desde abajo, ¿no? Como que en orden se tenía que venir todo bien prolijo. Entonces, yo he intentado hacerlo. Mira, ya han pasado ya 7 años y sigo haciendo lo mismo, rápido y machuco cualquier lado. Entonces él ya no me dice nada. Al principio me decía, pero ¿por qué machucas así, todo ordenada, ¿no? Ah, le digo, bueno, voy a intentarlo. Pero él ya no me dice nada, simplemente como que dijo, ya se rindió. ¿Para qué? O sea, hay cosas como esas, ¿no? Igual yo, cuando ya él a veces tiene, por ejemplo, el defecto de dejar la bolsa del pan destapada, ¿no? Yo siempre le digo, ciérralo porque su pan se endurece, en fin. Entonces, pero ya simplemente ya a veces ya no vale la pena mencionar porque eso no va a ser un motivo de conflicto, de enojarse, ¿no? Sino que uno, esas pequeñas cosas, ya tomarlas como irrelevantes, ¿no? También hay algo que puntualizar. Dicen que las conversaciones que más se tienen que evitar son en la política, el deporte y la religión. Ahora, yo me quiero enfocar en lo que es la religión, en un ambiente cristiano, o bueno, dentro de la cristiandad, de dos personas que son activas en cuanto a su fe. ¿Qué quiere decir eso? Que leen la Biblia habitualmente, y una de las consecuencias de leer la Biblia habitualmente es que ya tú generas una opinión en cuanto a lo que tú estás creyendo. Resulta y pasa que también en el hecho conyugal, la opinión que yo tengo sobre determinado punto de la Biblia no es la misma opinión que puede tener mi esposa en el mismo punto de esa Biblia. Y que eso, por favor, no signifique un motivo de división. Tanto la esposa como yo podemos hasta ser intensos para defender nuestra posición, guardando los respetos, nunca ofendiéndose. Pero una vez que acaba esa discusión, también acaba el acaloramiento. No podemos justificar que por el tema de Dios nos enojemos. Ya, basta. No es que tú sabes más y yo sé poco. O tú sabes más de este punto, así que tú cállate porque tú no puedes opinar. O quieras avergonzar con tus argumentos a la otra persona. Eso no es según las enseñanzas de nuestro Jesucristo, por si acaso. Acá nosotros no podemos hacer sentir mal a la otra persona porque yo sé más Biblia que tú. Eso no lo justifica Dios, ni en la tierra ni en el cielo. Y eso es algo que se ha extendido tanto, ¿no? Y sobre todo se nota más, ¿no? Cuando a veces el hombre no ha sabido administrar eso y trata de minimizar a su esposa. A tal punto que a veces la interrumpe, la para corrigiendo a cada rato, según él, la para corrigiendo a cada rato. No se trata de eso. Las maneras más hermosas de educar, si ese es el caso, es hablando. No haciendo todos los encuentros de hablar de Biblia como una escuela bíblica, sino como una conversación en la cual surge la información. Y eso va a generar con el tiempo, ¿no? Que esa tensión baje, siempre respetándose, siempre queriéndose. Si los dos saben Biblia y se acaloran en esa discusión, ya, acaba la discusión, acaba el acaloramiento, se siguen abrazando, se siguen queriendo, se siguen amando y siguen haciendo todo. Por favor, no entren en eso, que porque tú no estás de acuerdo en mí, quiere decir que esto no funciona. No, por favor. Así es. Así es. Entonces, si aprendemos a resolver los conflictos y, y esto se extiende, se enseña a todas las parejas, a todos los que uno pueda informarles, enseñarles, les aseguro que la tasa de divorcio se reducirá en un 50%.
Así es que ese es nuestro trabajo, ¿no? Que cada vez nosotros podamos dar una enseñanza a las parejas que hoy recién están casados o a aquellos que se van a casar, para que lleguen con todos esos conocimientos, ¿no? Hay una frase que leí y me gusta mucho y dice, la paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolverlos por medios pacíficos. Y de esto se trata el aprender a resolver los conflictos, ¿no? Y si vemos en Proverbios 18:6 dice, los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes, ¿no? La Biblia nos habla mucho de este tema, ¿no? Nos habla mucho de cómo es que en Proverbios el hombre iracundo promueve contiendas, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿no? Nos habla de eso, nos habla del conflicto, cómo es que nosotros tenemos que abordarlo, cómo es que nosotros tenemos que actuar, ¿no? Incluso dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Cuántos han cometido locuras por enojarse en un momento, por extralimitarse? Y después cuando pasa el momento de la ira, de la cólera, están tan arrepentidos, dice, ¿por qué lo hice? Por eso dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, el Proverbios 14:17. Palabras sabias, ¿no? Sí. En cuanto a esto. Y con eso, pues terminamos dándole gracias a Dios porque que cada día sea este un aprendizaje efectivo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en todos los matrimonios. Lo que deseamos es que en el nombre de Jesucristo, tu matrimonio, tu vida, sea fortalecida, sea enseñada, sea levantada, para que cada día seamos muchos más aquellos que fomentemos, aquellos que seamos los voceros de esos matrimonios efectivos de reinos aquí en la tierra, esos matrimonios que reflejen el verdadero amor de Dios, que reflejen la sabiduría y la inteligencia del Eterno. Te bendigo los matrimonios en esta noche y hasta la próxima. Amén. Amén. Y recuerden, no es porque nosotros no tengamos conflicto que estemos acá, sino porque hemos aprendido a resolverlos.